Hola, bienvenidos a Medical Televisión. La pandemia que se inició en Wuhan en fines de 2019 ha puesto en jaque a toda la humanidad y ha afectado sistemas como el de gobierno, como sistemas económicos, educativos. Y es allí donde tomamos verdadera conciencia de lo que significa la salud en nuestra vida. Este espacio quiere llegar a su casa llevando información científica con los profesionales destacados en nuestro medio. En el programa de hoy, 3 temas que se van a destacar. Por un lado, las secuelas del COVID-19 y cómo enfrentamos la segunda ola. Las secuelas psicológicas que deben enfrentar nuestros adolescentes confinados durante un año y que ahora van a enfrentar a sus pares con el inicio del periodo lectivo. Y por último, ¿qué pasó con los adultos mayores? Que los cuidamos del COVID-19 y los descuidamos de otros aspectos que son muy importantes. Acompáñeme y desarrollemos estos temas. Cada vez hay más casos de pacientes recuperados de COVID-19 que sufren secuelas meses después. Se detectan incluso en jóvenes sin patologías previas y con síntomas leves durante la infección. ¿Cómo manejan los médicos y afectados esta situación? La COVID-19 es una enfermedad multisistémica provocada por el virus SARS-CoV-2. Todos conocemos ya los síntomas, pero ¿qué pasa con las secuelas que aparecen cada vez con más frecuencia e incluso meses después? No todos los pacientes recuperados de la COVID se encuentran bien. Muchos acusan fatiga crónica, física y mental. ¿Cómo afecta a largo plazo a los pulmones, el corazón, a los riñones, al hígado, al metabolismo y al sistema nervioso? Y no terminamos de analizar cuáles son las secuelas que dejaron esta primera etapa, la primera, la segunda de COVID, y enfrentamos una nueva. Estamos con la doctora María Paula Herrera, que es infectóloga, que estuvo desde la primera hora, desde marzo del año pasado, estudiando y trabajando COVID-19, ¿es así? Así es, sí, así es. La verdad que fue un desafío, sigue siendo un desafío muy grande, porque es una enfermedad totalmente nueva, en la que todo el mundo estábamos aprendiendo, y bueno, nos llevó a enfrentar ese gran desafío en el 2020, y bueno, y ahora seguimos en el 2021. Ahora, enfrentamos el desafío de conocer de qué se trata la enfermedad y todavía estamos con esto de las secuelas, ¿no? ¿Qué nos deja o qué nos podría ocasionar el COVID-19? Y hay mucha preocupación en torno a eso. En cuanto a secuelas de la misma enfermedad, sí, hay muchos reportes en cuanto a las secuelas. Es un virus que no solo produce por ahí daño en el agudo, sino que deja una convalecencia muy larga. Hay bastantes reportes en cuanto a debilidad muscular, hay algunas alteraciones de déficit cognitivos en la gente mayor que como que agravó algunos déficits de atención o cognitivos en los adultos mayores, en los pacientes que tenían patologías previas pulmonares. Una restricción de la capacidad pulmonar, digamos, los pacientes te refieren que no pueden hacer la misma actividad física que antes, que cuesta recuperar, con lo cual hay que acompañar y trabajar con estos pacientes durante un buen tiempo después de haber superado a la infección por COVID, ¿no? Y tratar de determinar qué tiene que ver con el COVID y qué no, porque también me imagino que hay algunas patologías que se asocian a otras enfermedades o a como bien decías vos, que tienen que ver con algo que ya tenía antes del COVID-19. Exactamente, tiene mucho que ver sobre la base en la que se produjo esa enfermedad, ¿no? Tiene muchísimo que ver. Entonces, bueno, eso hay que diferenciar y hay que reforzar en la previa, en el durante y en el después. La Organización Mundial de la Salud precisamente está trabajando y estudiando acerca de cómo ir catalogando esas secuelas y dándole porcentajes en los que fueron positivos en algún momento. Exactamente, y ver cómo manejar ese post-COVID o long COVID, le dicen en algunos términos, como diciendo que es un COVID mucho más largo de lo que en algunos casos se esperaba, ¿no? O sea, realmente es un aprendizaje continuo en cuanto a esto, ¿no? En cuanto al manejo del cuadro agudo y al manejo de la convalecencia y a evitar que estas secuelas terminen siendo permanentes y sean solo por un plazo determinado. Ahora, doctora, ¿cómo se enfrenta esta segunda ola?
¿qué de diferente hay entre lo que estábamos esperando en marzo del año pasado y lo que va a pasar ahora? Y uno siempre trata de poner las cosas, bueno, por ahí positivas y no tan positivas, ¿no? Yo creo que de positivo tenemos que conocemos la enfermedad. O sea, el año pasado realmente no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿no? O sea, era una cuestión de leer bibliografía de otros países, de ver qué es lo que estaba pasando, pero ni siquiera en esos países donde estaba ocurriendo ya los brotes o los picos que eran previos a los nuestros, tampoco se entendía mucho si había que tratarlo, con qué había que tratarlo, qué podíamos hacer, cuánto tiempo había que internarlo. Digamos, la verdad es que hemos tenido todo un año de aprendizaje permanente y hoy por hoy conocemos la enfermedad. O sea, que no es poca cosa. Entonces, yo creo que ese es un gran paso, ¿no? Y cuando nos hablan de variantes, ¿estamos enfrentando algo desconocido también? Sí, no es tan desconocido. Los virus, así como el virus de la gripe, como un montón de virus respiratorios, permanentemente van mutando y van generando algunas variantes. Entonces por ahí sale una cepa que es más transmisible, otra que genera enfermedades un poquito más graves. Son diferentes variantes que van generando mutaciones. El problema o cuál sería la amenaza de las nuevas variantes es que alguna de estas cepas que no ha ocurrido hasta ahora sea resistente o no sea efectiva la vacuna que están circulando frente a esas cepas. Eso todavía no lo sabemos. No ha ocurrido, sí se está investigando. Se vio que hay algunas cepas que tienen como una sensibilidad menor a las vacunas, digamos, pero ¿qué produjo? Las personas que se vacunaron y que se infectaron igual por estas cepas solo se infectaron, no desarrollaron enfermedad grave. O sea, hoy por hoy la vacuna sigue siendo eficaz con las cepas nuevas para prevenir la enfermedad grave, la internación y la muerte por coronavirus, que es a lo que aún apunta con la vacuna, ¿no? O sea, sabemos que la vacuna nos puede prevenir esto, la enfermedad grave y la muerte por COVID, pero no la infección o la transmisión. Por eso que decimos que el vacunado tiene que seguir utilizando el tapabocas, tiene que seguir manteniendo la distancia. Y además tenemos, viéndonos, muchas personas preocupadas porque le suspendieron la segunda dosis. Ahora, ¿cómo le explicamos a los adultos mayores o cómo le llevamos tranquilidad de que se puede esperar un tiempito hasta que se le coloque la segunda dosis? Claro, no se le suspendió, se le postergó. Ajá, bien. Yo creo que está bueno eso aclararlo para que entiendan. Es verdad que es necesaria 2 dosis. O sea, todos los estudios de las vacunas hablan de que es eficaz con la colocación de 2 dosis y por ahí un mes o a los 20 días de la segunda dosis uno los considera ya inmunizados. Con la primera dosis hay una eficacia o efectividad entre el 60 y 70%, o sea que tenemos altas chances de con una dosis estar ya inmunizados. Completamente vamos a estar cuando nos coloquen la segunda dosis. Lo que pasa es que por una cuestión de logística y una cuestión de salud pública desde el Ministerio de Salud de Nación, se decidió postergar la colocación de la segunda dosis y priorizar la primera dosis. Esto de priorizar es, tratemos de utilizar el recurso humano que tenemos hoy, claro, que no es fácil, aunque parezca, no es fácil salir a vacunar a millones de personas rápidamente. Bueno, la logística es clave en este caso. Claro, entonces lo que ellos decidieron es utilizar todo este recurso para vacunar la primera dosis al menos, para frenar un poco la posibilidad de que esas personas se terminen internando y terminen muriendo. Y después, una vez que se logre poner las primeras dosis en todas las personas con alto riesgo de morir, recién pasar a la segunda dosis, porque por ahí se estaban demorando en la colocación de la segunda dosis y demorando la aplicación de la primera. Entonces, para agilizar, fue una cuestión de agilizar. Se va a sumar en estos días la vacunación contra la gripe, que también se la deben dar las personas, bueno, que ya venían con riesgo, los mayores y demás. ¿A quiénes se sugiere que se vacunen contra la gripe? Y los vacunas de la gripe es la indicación de los grupos de riesgo que tenemos siempre, que son muy parecidos a los grupos de riesgo de COVID, ¿no? Porque son infecciones respiratorias, entonces en general las personas que tienen riesgo de desarrollar una enfermedad grave por gripe son similares a las que tienen riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID, que son los pacientes diabéticos, los que tienen enfermedades pulmonares crónicas, los inmunosuprimidos, ya sea por quimioterapia o por una enfermedad inmunosupresora. Son los mismos grupos de riesgo en general que COVID. Lo que se recomienda es distanciarlas por 15 días a una de otra, ¿no? Tal cual. Y neumococo para mayores de 65 años, ¿es así? Exactamente, neumococo para mayores de 65. Gripe y neumococo se pueden poner juntas. Por ahora la de COVID no, porque la verdad es que como estamos aprendiendo y es muy nueva la vacuna, se recomienda ponerla sola para evitar que esto frene la respuesta inmunológica. Y sí, lo que se recomienda es priorizar la vacuna de COVID. O sea, si hoy me ofrecen la vacuna de la gripe y yo sé que mañana tengo turno para ponerme la vacuna de COVID,
mejor me pongo mañana la de COVID porque ese turno no lo tengo que perder y más adelante en 2 semanas me pongo la de la gripe. Bien. Doctora, muchas personas que pasaron el COVID-19 ni siquiera se realizaron estudios. Algunos comenzaron con los síntomas y en un primer momento decían, bueno, no se pueden hacer tantos PCR. Le estoy hablando de marzo, abril, estoy hablando del año pasado, ¿no? Del 2020. Entonces pasaron la enfermedad y nunca se hicieron un análisis post-COVID, no se hicieron estudios. ¿Deberían hacérselo? ¿Qué estudios se recomiendan? Todo va a depender de esa persona, ¿no? O sea, si son personas sanas, que no tienen ningún factor de riesgo y que superaron el COVID con casi asintomáticos, con muy pocos síntomas, no tiene mucho sentido hacer ningún estudio en particular, ¿no? Ahora, si son personas que desarrollaron una neumonía grave, severa, que por ahí requirieron internación, terapia intensiva, etcétera, sí es bueno hacer por ahí una consulta con su médico clínico para evaluar las capacidades pulmonares, ver si no quedó alguna secuela pulmonar post-COVID. Y en las personas adultas, también evaluar, lo pueden hacer junto con su médico clínico si tienen alguna de estas alteraciones que yo les decía, algunos déficits cognitivos que pueden exacerbarse o haberse exacerbado con el COVID y que quizás necesiten una estimulación, que hay estimulaciones neurocognitivas para los adultos mayores que puedan ayudar a una mejor recuperación. Bien. Pero no hay un estudio en particular que haya. ¿Y el corazón? Y el corazón también, porque también puede afectar al corazón, pero en estos casos lo maneja muy bien generalmente el médico clínico, ¿no? O sea, de acuerdo a la gravedad, sobre todo es en personas, se estipula o se analiza qué análisis le tengo que pedir de acuerdo cómo fue la enfermedad que la desarrolló, hace cuánto tiempo y qué enfermedades de base o comorbilidades tiene, ¿no? Pacientes hipertensos o que tienen alguna comorbilidad de base o que desarrollaron una pericarditis por COVID. Bueno, ahí tengo que hacer otros estudios, pero esos son como ir dirigiendo cada caso en particular. El año pasado decíamos, bueno, pero con el diario del lunes todo es más fácil y no nos resultó nada fácil. Nos terminamos complicando tanto, igual que Europa, que había comenzado con la pandemia. Y al parecer, lo mismo está pasando con el hemisferio sur ahora que entra el frío. ¿Por qué, doctora? ¿Qué no pudimos hacer? Y no sé si es que no pudimos hacer. Yo creo que sí aprendimos mucho de ese diario del lunes, ¿no? O sea, cometimos errores y seguiremos cometiéndolo porque uno va aprendiendo y creo que el que no comete errores es el que no hace nada, ¿no? Entonces, en el hacer uno siempre va a algunos aciertos y algunos desaciertos en el camino, ¿no? Siempre tratando de basarnos en epidemiología, en la ciencia. Yo no sé decirte qué no pudimos hacer. Pero creo que sí es importante no dejar de mirar y no dejar de tener en cuenta ese diario del lunes. Bien. O sea, no lo dejemos de mirar porque es muy importante. Hoy nuestra vacuna es la prevención. Sigue siendo para la mayor cantidad de gente, digamos, porque estamos viendo cuotas muy bajitas en relación a la cantidad de argentinos de vacuna que va ingresando. Por lo tanto, ¿son las mismas medidas preventivas que anunciábamos en marzo del año pasado las que vamos a tener en cuenta ahora? ¿Se suma alguna? No, no hay medidas extra, pero sí es importante que tengamos en cuenta que tenemos que cumplirla. ¿Por qué digo esto? Porque aunque parezca redundante decir hay que usar tapabocas, hay que lavarse las manos y hay que mantener la distancia social, cuando uno lo mira en el día a día, le diría que el 90% no lo está haciendo. Y eso la verdad que es grave. La vacuna es una de esas más. O sea, si yo tengo que nombrar las medidas preventivas para COVID, son 4, ¿no? O sea, usar tapabocas, mantener una distancia, lavarse las manos y ponernos la vacuna cuando corresponda. Y vamos a compartir otras ideas que nos da la Organización Panamericana de la Salud a través de un videíto muy didáctico. Le agradezco muchísimo, doctora Paula Herrera, por estar aquí con nosotros y la vamos a seguir molestando porque nuestra idea es llegar con información veraz, científica, a todos nuestros televidentes. Cuando quieran, muchas gracias. La Organización Mundial de la Salud prepara estas recomendaciones para enfrentar la segunda ola. Hay varias cosas que puedes hacer para protegerte y proteger a otros de la COVID-19 mientras trabajas, ya sea en el puesto de trabajo habitual o haciéndolo desde tu casa. Observa las medidas de distanciamiento emitidas en el lugar en el que te encuentras y busca información de fuentes fiables, como la OMS o la Autoridad Sanitaria Local. Quédate en casa y evita el contacto directo con personas en caso de no sentirte bien, aunque sea un resfriado leve. De ese modo, ayudamos a proteger a nuestros compañeros de trabajo y a nuestra familia en casa. Si te encuentras bien
y necesitas acudir al trabajo, puedes reducir el riesgo de contagiarte el virus evitando el transporte público si hay aglomeraciones. De ser posible, es mejor ir a pie o en bicicleta. Si es posible, verifique con su supervisor la posibilidad de trabajar desde su casa. En el trabajo o en su casa, si puede, suba y baje por escaleras y no por ascensor. Evita tocar con las manos objetos de uso común como los botones del ascensor, los picaportes o el pasamanos de la escalera. Si trabajas en una oficina, organiza reuniones a distancia, ya sea por videoconferencia o manteniendo al menos 1 metro de distancia entre las personas presentes en la misma sala. Si trabajas en contacto con el público, mantén al menos 1 metro de distancia de otras personas en la medida de lo posible. Tras el viaje de ida o vuelta del trabajo y a lo largo del día, lávate las manos con frecuencia y a fondo. Evita tocarte los ojos, la boca y la nariz. Ventila el lugar de trabajo periódicamente y mantén las ventanas abiertas si es posible. Asegúrate que las mesas, los picaportes y otras superficies que se tocan con frecuencia se desinfecten con regularidad. Evita los lugares muy concurridos y las actividades públicas innecesarias. Busca formas de saludar a tus compañeros y manifestar afecto a tus amigos y tu familia que no sea con contacto físico. Aunque haya que mantener una distancia física, cuide las relaciones sociales. Mantén contacto periódico con tu familia y colegas para comprobar cómo va todo. Recuerda, busca formas de mantenerte activo y positivo. Cuidémonos e impidamos entre todos la propagación de la COVID-19. Encierro, falta de contacto físico con los pares, exceso de televisión, convivencia intensiva en los hogares, muchas o pocas horas de sueño. Todo esto es lo que nos llevó la pandemia durante el año que pasó y que afectó principalmente a todos por igual. Los adolescentes fueron quizás el grupo que se vio especialmente afectado por el aislamiento obligatorio y sus consecuencias. Están también quienes se debieron encerrar en pequeños espacios, sin conexión a internet, sin dispositivos, sin poder sostener una mínima relación con el mundo exterior y sin familias que puedan acompañarlos. Y están quienes tuvieron la suerte de continuar con actividades de todo tipo, gracias a la conectividad, a docentes y familiares. Los jóvenes viven la edad en que se comienza a volar, a ser personas independientes, pero debieron quedarse en el nido, frisados a contrapelo de lo que su propia naturaleza les exige. Desde que empezó la pandemia, un número creciente de adolescentes y jóvenes sufre de trastornos mentales como ansiedad, depresión, autolesiones e incluso suicidio, lo que está alertando a médicos, educadores y padres. Es muy importante estar alertas ante la aparición de conductas que puedan evidenciar cambios provocados por el aislamiento social o la falta de contacto con sus pares. Ya nada va a ser igual, lo sabemos. Ni las escuelas, ni la concepción del tiempo, del mundo, ni los ideales por los que se vive. Pero entender qué les pasa a estos chicos, cómo viven este momento, qué sienten, qué proyecta, qué les enoja y qué valoran, nos va a dar un rayo de luz para poder pensar nuevas estrategias, nuevas posibilidades para acompañarlos en este proceso y en el que vendrá. Ya de por sí era complicado o es complicado tener adolescentes o niños que están entrando en la adolescencia en casa. ¿Cómo podemos ayudarlos? Para eso estamos con el licenciado Horacio Ligule para precisamente, tratar de entrar en la cabeza de los adolescentes, que es medio imposible, lo sabemos, pero usted nos puede ayudar. Es complicado. Bueno, lo primero es pensar qué es esto de la adolescencia, ¿sí? Empezar a encontrarse con ese concepto y con lo que implica a la hora del trato con ese otro que es un adolescente. Y bueno, lo que se definía académicamente hasta mediados del siglo pasado era que era un periodo de cambio, de crisis, ¿no?
que empezaba a los 12, 13, 14 años y terminaba a los 18, 19 o 20 años. Eso hoy tenemos que repensarlo, reconceptualizarlo con vistas a la realidad actual. ¿Sí? Sí. Hay una exigencia, si se quiere, o yo percibo esto, hago esta lectura, una exigencia desde lo social y desde lo cultural para que los chicos sean adolescentes antes, o maduren mucho antes, para tratarlos como jóvenes. Y la realidad es que esa exigencia y esa sexuación un tanto apurada, ¿no?, que exige la sociedad, genera también una adolescencia mucho más prolongada. Los niños agrandados, que le decimos, exacto, ¿no? los chicos que son chicos pero parecen más grandes. ¿no? Los tildamos de preadolescentes. Exacto. Y empezamos a buscar etiquetas para ubicarlos dentro. Eso es como los días de la semana, que ahora el jueves le dicen previernes. Tal cual. Parece que están todos apurados por algo. Y los chicos también sienten eso, ¿sí? Ahora, lo que hay que entender es que si estamos hablando de una etapa, un proceso, en los textos académicos se lo llama crisis normales, ¿sí? Son etapas en la vida que todos atravesamos. Implica que hay un momento de cambio y una resolución de la crisis. El problema es que en ese transcurrir entre una etapa y otra, muchas veces surgen inconvenientes, surgen dificultades, no solo a nivel de lo familiar específicamente o de lo individual de cada sujeto, de cada persona, sino por ejemplo en el contexto. Lo que nos ha pasado el año pasado con el aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos ha generado no solo a los adolescentes, sino a todos, una serie de dificultades y de problemas que no dejan de tener consecuencias. Ahora, ¿lo ha visto acentuado con sus pacientes en el consultorio? Mira, lo que yo he notado en la consulta básicamente es que las personas que tenían alguna dificultad, que por ahí estaba medianamente estabilizada o contenida por determinadas actividades, por determinados lazos sociales, etcétera, se ha disparado, o sea, han empeorado, ¿sí?, los pequeños trastornos que quizás alguien podía tener. Como por ejemplo... Trastornos de ansiedad es lo que más se ve, ¿no? El trastorno de ansiedad uno lo puede identificar, por ejemplo, con la gente que hacen ataques de pánico. El ataque de pánico es la manifestación quizás más cruenta y más clara de un trastorno de ansiedad. También eso tiene que ver con personalidades que muchas veces tienen una base fóbica, entonces hay muchos temores, muchas inseguridades que se han visto potenciados, ¿no? Ahora, licenciado, ¿qué implica un año de aislamiento en el periodo de la adolescencia? Y es mucho tiempo para un adolescente, ¿no? No te olvides que la adolescencia no implica solamente un cambio a nivel psicológico y social, sino también a nivel físico, ¿no? El cuerpo cambia, y cambia a una velocidad bastante acelerada. Y ¿no?, cambia la voz. Todo. Y cambia... los rasgos secundarios sexuales, la voz, el tamaño. Nos volvemos bastante torpes en determinada edad porque nuestro esquema corporal no se ajusta. O sea, la idea que nosotros tenemos aquí de lo que es nuestro cuerpo, de su tamaño y de su fuerza, no se termina de acoplar. Entonces hacemos así, volteamos la copa. Ahora, en otro momento podemos hablar de bullying, pero podemos decir que se podría acentuar a partir de estos cambios el bullying en los ámbitos educativos. Mira, yo creo que eso siempre es un riesgo presente, ¿no? Pero si le sumás algunas variables como las que nos han tocado vivir y nos tocan aún atravesar, es probable que sí. Porque no hay que olvidarse que en esto de la virtualidad, ¿no?, también se pueden potenciar cuestiones como el grooming y cosas por el estilo que se hacen a través de internet y a través de una pantalla. En ese ámbito donde el chico está encerrado, donde se siente cómodo, donde durante un año hizo lo que quiso, virtualmente hablando o relativamente hablando, y de pronto tiene que salir y enfrentar la sociedad y a su grupo de pares. Y es muy probable que se sienta más inseguro, que tenga más temores, ¿no? Entonces, me parece que lo importante es, para quienes nos toca hoy ser los adultos en este cuento, mantener un canal de escucha siempre abierto, estar atento. Bien, ahora, licenciado, ¿cómo ayudamos a los papás que nos están viendo a llevar un chico en busca de ayuda a un psicólogo? Por ejemplo, cuando te dicen, no quiero ir al psicólogo. Sí, bueno, eso es un clásico. Yo no estoy loco, ¿no? Al psicólogo van los locos.
Bueno, yo siempre digo que no es fácil ir al psicólogo, ¿no? Siendo yo psicólogo, porque es un espacio en el cual uno se tiene que encontrar uno mismo, más allá de quién es papá, quién es mamá, quiénes son mis hermanos y qué situaciones puntuales nos toca vivir. Hay un encuentro con uno, y eso muchas veces cuesta, ¿sí? Es un buceo, digo yo, hacia adentro. Los chicos generalmente no quieren saber nada con ir al psicólogo. Lo que hay que intentar hacer es mostrarles cuáles son las dificultades, no espetarles eso, no tirárselos en la cara, sino mostrarles, mirá, no estás pudiendo hacer esto, creo que te podría servir recibir alguna orientación, que alguien te acompañe, te ayude, te explique, te dé una mano, y que el chico vaya como dándose cuenta que en esas dificultades que aparecen quizás en el ámbito del hogar o de la escuela, el colegio, y que eso puede ser algo que reciba una orientación profesional, una escucha profesional. Lo que no sirve de ninguna manera es llevarlo de la oreja, obligado, porque eso genera más reticencia, más rechazo y más, sobre todo, más resistencia a la figura del profesional. Ahora, ¿qué tipo de terapias ayudan mejor a los adolescentes? Mira, lo que yo creo que fundamentalmente sirve en un adolescente, esto también obviamente hay que verlo en el caso a caso, ¿no? Porque cada adolescente tiene su estructura y sus características, pero generalmente lo que sirve es un proceso más que nada de orientación, de contención y de acompañamiento, ¿sí? Habrá casos que requieran otro tipo de terapia mucho más profunda, ¿no? Como terapia psicoanalítica, cosas así. Pero repito, eso ya se evalúa con el caso a caso. Por lo general, un adolescente que tiene la voluntad de concurrir y tiene la apertura de poder plantear sus cuestiones, en unos meses yo creo que puede estar. ¿Tiene datos acerca de índices de suicidio a partir del confinamiento? A ver, lo poco que he visto, esto lo he visto más bien en la parte de salud pública, no en el ámbito de lo privado, es que no ha habido una modificación significativa, por lo menos en el rango etario de los adolescentes en cuanto a suicidios consumados. ¿Sí? Se mantiene más o menos una estadística que es la que venimos viendo ya desde hace años. Bien, ¿sí? Aprovechamos esto que usted nos dice, tiene contacto con la parte pública también, ¿y hay algún sistema de ayuda para las familias que necesitan contener adolescentes? Sí, claro. Una tiene que ver con los consumos problemáticos, donde hay un centro que se llama de consulta y orientación, que está en la calle Sarmiento 491, donde se puede concurrir por orden de llegada, no hace falta pedir turnos previos ni nada, y un profesional puede escuchar y orientar, ya sea al familiar que vaya a preguntar por un hijo, por la hermana, por quien sea, o si va con la persona que tiene el problemita de consumo, también van a recibir orientación los dos. Eso puede abrir la puerta a todo un circuito asistencial que existe en la provincia de Salta, que incluye posibilidades de internación o tratamientos ambulatorios, dependerá de la evaluación que se haga de cada caso. Otra pata importante es lo que se llama GIAF, que es un grupo interdisciplinario de apoyo familiar para casos de suicidios o intentos de suicidio. Ese espacio está funcionando actualmente en el ámbito del Centro de Salud número 63, que está también ahí en la calle Sarmiento, casi Entre Ríos. Bien. ¿Sí? Sí. Se llama Dr. Nasser, el centro de salud. Ahí también hay profesionales psicólogas que están dedicadas específica y exclusivamente a esto. Entonces, si hay situaciones de autolesión, por ejemplo, si hay verbalizaciones de ideación suicida, si hay amenazas de suicidio o efectivamente un intento, más allá de la acción inmediata, que en el caso o en el momento de la crisis tiene que pasar por el llamado 911, no porque tenga que intervenir la policía, sino porque desde el 911 se accede al servicio de emergencias médicas, ¿de acuerdo? Bien. Eso se notifica inmediatamente al GIAF y el GIAF tomará intervención en todo lo que sigue después de un acontecimiento tan duro y tan terrible como ese.
Y una tercera pata que está en este momento en funcionamiento es una línea de celular, una línea telefónica gratuita, a la que uno puede llamar. Después en todo caso la vamos a titular, sí. Te paso el número, para situaciones de urgencia, vinculadas básicamente con lo que tiene que ver con la pandemia. O sea, si vos, a ver, te pongo ejemplos, hubo muchos llamados de gente que estaba cumpliendo su cuarentena en un hotel, sí. Suponete. Hubo llamados de gente que estaba con el virus y se sentían muy angustiados, con miedo a morirse, etc. Hubo llamadas de personal de salud que estaba en la primera línea trabajando con personas con COVID, para poder también de alguna manera expresar sus miedos, sus angustias. Recién usted hacía referencia a esta ayuda que se brinda a las personas que padecen de adicciones y que de pronto en medio de esta de confinamiento han sufrido, a ver, ¿se han acentuado o qué ha pasado con las personas que estaban acostumbrados a un consumo de droga y de pronto con el confinamiento no han podido acceder a ello? Bueno, muchos han tenido algún tipo de manifestaciones comportamentales, alguna crisis. Yo prefiero no hablar de adicciones, sino de consumos problemáticos, básicamente porque la adicción tiene una carga bastante pesada y negativa para la persona que la padece. Y lo que hay que intentar es que esa persona se reinserte en su comunidad. Y después es muy difícil eso. Lo que hubo fue, o que cambiaron de sustancia, ¿sí? Entonces aumentó el consumo de alcohol, aumentó el consumo de psicofármacos, sobre todo. O que tuvieron que ir mechando distintas sustancias en la medida de lo que se podía conseguir. Lo que sí observo yo, al menos de las estadísticas que se están manejando actualmente, es que quienes tenían un consumo problemático de alcohol, por ejemplo, lo incrementaron en gran medida, no todos, obviamente. Los que ya tenían algún problemita con los psicofármacos, también lo incrementaron. El que toma un alprazolam o un clonazepam, porque si no, no puede estar, no se aguanta la ansiedad y los nervios, o las personas que hacen un consumo compulsivo de eso, ¿no? Bien, licenciado, para ir cerrando, ¿cuáles son los tips que podemos darles a los papás para estar alerta a algún tipo de llamado de atención que nos están haciendo los adolescentes porque necesitan ayuda? Sí, mira, los adolescentes suelen ser bastante parcos a la hora de expresarse verbalmente, pero hay un lenguaje paraverbal, se llama, que es gestual, que es físico, al que también le tenemos que prestar atención. Me parece, por graficarlo de alguna manera, es muy distinto una persona que se sienta erguida, una persona que está así, ¿no? Ya te está mostrando algo de lo anímico que se habla a través del cuerpo. Signos que tienen que ver, vos lo mencionaste mientras charlábamos, creo fuera de cámara, baja significativa de peso o aumento significativo de peso, irritabilidad, respuestas desmesuradamente agresivas a alguna situación, intolerancia, signos más físicos si se quiere, como puede ser que de pronto te encontres con cortes, ya sea en las piernas, en los brazos, en los antebrazos. ¿Qué te pasó ahí? No me pasó nada. No, me arañó el gato, no sé. Ojo. Bien. ¿No? Son como cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta. La cuestión de la ansiedad es importante. Si vemos que están demasiado ansiosos, que no pueden manejar esa cuestión que les brota, ¿no? Casi visceral, y vemos que se ponen mal, ¿no? Más allá de que pidan o puedan o no pedir ayuda, me parece que ahí es donde tenemos que empezar a intervenir. A ver, a mí me gusta siempre decir algo que es, casi te diría, fundamental. Todos hablamos y pensamos en la contención, y que los chicos necesitan una cierta contención de parte de los padres, de los docentes o de quien fuera. Y yo siempre pregunto, por ahí me toca hacer capacitaciones y cosas así, yo le pregunto a la gente, ¿qué es contener? Y se largan con las teorías sociopsicológicas más hermosas del planeta, pero confusas.
Y yo la mejor definición que encontré, la encontré en el pequeño Larousse de mi hija cuando iba a la primaria, ¿no? En el Pocket, en el diccionario, que dice que contener es mantener algo dentro de ciertos límites. Bien, me parece que no tenemos que agregar nada más. Le agradezco muchísimo, licenciado, por su participación en Medical Televisión. Vamos a compartir el trabajo que UNICEF está realizando precisamente en el marco del confinamiento con los jóvenes y adolescentes para, de alguna manera, volverlos protagonistas de esta situación por la que están atravesando. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Los y las adolescentes somos un grupo vulnerable en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Es verdad que el COVID-19 nos afecta a todos y todas, pero nosotros estamos encerrados en un momento crucial de nuestras vidas. Desconectados de nuestros amigos y amigas, sin poder ir a la escuela y con la angustia de no saber qué pasará con nuestro futuro y el de nuestra comunidad. Hoy más que nunca necesitamos que nuestras opiniones y reflexiones sean tenidas en cuenta. Es una forma de garantizar nuestro derecho a expresarnos, pero también una manera de ayudarnos a transitar este momento tan difícil para el mundo. Por eso UNICEF, a través de sus iniciativas y programas, generó espacios de diálogo y reflexión con adolescentes de contextos urbanos y rurales. Desde que estoy en cuarentena estoy en mi casa, estoy estudiando los trabajos que me envían los profesores. Mi única dificultad es el Wi-Fi, ya que en este pueblo no a todas las casas llegan. La solución que pude encontrar es pasar más tiempo donde hay internet para poder descargar mi clase. Tenemos experiencia linda porque hacemos los trabajos solos y empezamos a valorar más las cosas que hacemos. Nos compartieron consejos de prevención. Vas a recibir 5 consejitos para prevenir el coronavirus donde sea que estés. Acordate, hacé preguntas e infórmate solo con canales de información oficiales. Si presentás algún síntoma, háblalo. Da el ejemplo con buenas prácticas como estornudar o toser en el codo. Da el ejemplo. No estigmatices a tus compañeros y compañeras, ni te burles de alguien por estar enfermo. Si tenés que hacer cuarentena, no salgas de tu casa. Ten mi fuerzas y mi fe, ten mi canción. Participaron de campañas e iniciativas para decir acá estoy. Levantaron sus voces para impulsar no detenernos en la lucha contra los efectos negativos del cambio climático. Creo que un poco la cuarentena nos deja mucho para pensar en materia ambiental, sobre todo por qué vamos a exigir para el post-pandemia, qué futuro queremos como jóvenes exigir. Y hasta se animaron a hacerle preguntas a la directora ejecutiva de UNICEF. En esta cuarentena ayudo a mi familia a ordenar la casa, hago videollamada con mis abuelos todos los días para ver si están haciendo correctamente la cuarentena. ¿Cómo crees que los jóvenes pueden ayudar durante estas crisis? This next generation will have the chance to create all of those better solutions. Soy Yael y tuve la oportunidad de participar de una entrevista con ella y con la embajadora Millie Bobby Brown. La incertidumbre de nuestro tiempo nos da a los y las jóvenes la oportunidad de reimaginar el mundo después del COVID. Reimagina con nosotros, porque los chicos y las chicas importamos siempre y cada segundo cuenta. Estamos con la doctora Josefina Abdo, especialista en medicina familiar. ¿Qué tema? Porque ¿Cómo estás, Nora? De alguna forma es entrar en la vida de toda una familia, distintas edades, distintas problemáticas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de poder participar y brindar un poquito de información de este tema que es tan importante. Hoy nos traen aquí los adultos mayores. Vamos a hablar del confinamiento y qué pasó durante ese confinamiento en donde los hemos protegido del COVID-19 y no los hemos protegido de otras cuestiones. Así es. Presentamos un informe de la Organización Mundial de la Salud que nos da paso a debatir sobre este tema. Las caídas son un importante problema mundial de salud pública.
Se calcula que anualmente se producen 646.000 caídas mortales, lo que convierte a las caídas en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, por detrás de los traumatismos causados por el tránsito. Las mayores tasas de mortalidad por esta causa corresponden a todas las regiones del mundo a los mayores de 65 años. Cada año se producen más de 37 millones de caídas que, aunque no son mortales, requieren atención médica y suponen la pérdida de años de vida adjudicados en función de la discapacidad. La mayor morbilidad corresponde a los mayores de 65 años. Además, quienes padecen discapacidad a causa de las caídas y en particular los ancianos corren más riesgo de necesitar atención a largo plazo e incluso en algunas instituciones. Las lesiones relacionadas con las caídas tienen un costo económico considerable. Aunque las caídas conllevan un riesgo de lesión en todas las personas, su edad, sexo y estado de salud pueden influir en el tipo de lesión y su gravedad. La edad es uno de los principales factores de riesgo de las caídas. Los ancianos son quienes corren mayor riesgo de muerte o lesión grave por caídas, y el riesgo aumenta con la edad. Por ejemplo, un 20 o 30% de las personas mayores que se caen sufren lesiones moderadas o graves, tales como hematomas, fracturas de cadera o traumatismos craneoencefálicos. La magnitud del riesgo puede deberse al menos en parte a los trastornos físicos, sensoriales y cognitivos relacionados con el envejecimiento, así como la falta de adaptación del entorno a las necesidades de la población de edad avanzada. Ambos sexos corren el riesgo de sufrir caída en todos los grupos de edad y todas las regiones. Sin embargo, en algunos países se ha observado que los hombres tienen mayor probabilidad de sufrir caídas mortales, mientras que las mujeres sufren más caídas no mortales. Las estrategias de prevención de las caídas deben ser integrales y polifacéticas. Dar prioridad a la investigación y a las iniciativas de salud pública para definir mejor la carga, explorar los factores de riesgo y utilizar estrategias preventivas eficaces. Apoyar políticas que creen entornos más seguros y reduzcan los factores de riesgo, fomentar medidas técnicas que eliminen los factores que posibilitan las caídas, impulsar la formación de los profesionales sanitarios en materia de estrategias preventivas basada en datos científicos y promover la educación individual y comunitaria para aumentar la concientización. Como le decía, doctora, nosotros nos hemos enfocado en protegerlos del COVID-19 y los hemos dejado muchas veces solo, en una casa que no estaba acondicionada para ello. ¿Y qué pasa cuando un adulto mayor se cae y, por ejemplo, se quiebra la cadera, que es un ejemplo? Bueno, primero explicar un poco que las caídas ya con la edad es un factor de riesgo, ¿sí? El envejecimiento, los trastornos sensoriales, físicos y cognitivos que tiene el adulto mayor ya por la edad hacen que las caídas sean muy frecuentes. Y esto no es lo mismo que en un paciente joven. ¿Por qué? Porque se generan las fracturas. Una de las fracturas que no nos gusta a nosotros dentro del área médica es la fractura de cadera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que prevenir con esto y qué es lo que ha pasado durante el confinamiento? Ha sido todo tan brusco y tan de repente que no nos dio tiempo a organizarnos como familia, quizás, en ver cómo estaba organizado el lugar donde vive ese adulto mayor, si tiene las condiciones y reúne la seguridad que ellos requieren para poder desplazarse y movilizarse. Tiene mucho que ver, digamos, la casa, cómo están acomodados los muebles, lo más básico, las alfombras, cómo están en el baño, si tienen barandas para sujetarse, porque muchas veces se levantan, se pueden marear, no tienen quien los ayude. Entonces, todo eso son factores que predisponen a las caídas. ¿Es fácil recuperarse de una cirugía que tiene que ver con, por ejemplo, la cadera? No, en realidad, bueno, todas las fracturas, sobre todo la cadera, tienen indicación quirúrgica, pero hay que poder determinar en qué pacientes sí y en qué pacientes no, cuando hacemos un riesgo más que un beneficio.
Las caderas, ¿para qué se operan? Para que el paciente vuelva a su movilidad, se desplace a su vida cotidiana, a lo que hace habitualmente. Pero cuando estamos hablando de un paciente postrado que tiene condiciones demenciales como un Parkinson, un Alzheimer, la rehabilitación de esa cadera es muy difícil. ¿Por qué? Porque necesita de la comprensión de los ejercicios, no es decir vamos a operar y nada más. Esto es un seguimiento en equipo, el kinesiólogo, el traumatólogo, el médico clínico o el de familia, que tiene que contener esa familia para que lo acompañe al paciente. El adulto es complejo, desde sus patologías de base, porque puede ser hipertenso, sus demencias, diabético. Entonces todo eso es un combo para nosotros y hay que poner en una balanza y poder determinar. Y en donde el diálogo también es difícil, ¿no? O sea, explicarle que tomamos determinadas medidas y hacemos determinados cambios en la casa por protegerlos, por cuidarlos, ¿no? Exactamente, hasta el hecho más sencillo de separarle la medicación, porque a veces ellos en el olvido se pueden tomar 2 pastillas juntas y esas 2 pastillas pueden generar un efecto malo para el paciente, puede bajar la presión, se cae, están solos, no tienen quien los busque y si no va un vecino, no toca la puerta o llama el hijo, no nos enteramos que el paciente se cayó. Entonces pasan los días y eso lo vemos en la consulta diaria. Digamos, las caídas son muy, pero muy frecuentes y lo que más se teme es esto, las fracturas. Y en esta parte del mundo donde no hay tanta cultura como en otros del hogar para mayores, en donde están cuidados, en donde están controlados. Aquí como que nos resistimos, ¿no? Como que no queremos dejar nuestro hogar, nuestra casa. Exacto. A ver, le vamos a tirar tips a nuestros televidentes para ver cómo acondicionamos una casa para dejar a un adulto mayor solo. Bárbaro. ¿Qué pasa con las alfombras? Las alfombras tienen que tener antideslizante, preferible no tener, ¿sí? La típica alfombra que uno tiene cuando se levanta de la cama, esa tiene que volar. Que también ahí hacemos un favor con las alergias, ¿no? Sí, tal cual. La limpieza que es tan complicada. Inclusive se puede poner un tipo de antideslizantes que son gomas si el paciente tiende a estar inestable habitualmente. Entonces también ver el tema del calzado, un calzado firme, evitar las pantuflas porque ellos por ahí tienen una marcha peculiar, arrastran o tienen el bastón y se enredan con las cosas, entonces eso hay que controlarlo. Bien. Otra cosa importante, la ubicación de las luces, siempre dejar alguna luz tenue durante la noche, porque si el adulto se despierta porque tiene ganas de ir al baño, tiene que tener iluminación, porque hasta el afán que le encuentre, ahí se puede caer, se puede... Y el baño es un lugar complicado, sí, ¿no? El baño tiene que tener las barandas de seguridad. Y el baño en cuanto a la ducha también. ¿Por qué? Porque la ducha es un baño caliente que genera vapor. Y eso altera, queramos o no, la presión del paciente, ¿sí? Entonces se sienten como más agotados, agobiados. Lógicamente uno cuando se baña, ¿cómo sale? Con calor, con cansancio, porque el baño relaja. Y en los adultos mayores eso hasta inclusive puede ser una contraindicación. ¿Se recomienda una silla? Sí, una silla de plástico con apoyabrazos para que el paciente tranquilo se pueda higienizar, porque también hay que tener en cuenta que el adulto mayor quiere seguir siendo independiente. Claro, entonces, eso es una realidad que hay que considerarla. El paciente por ahí no le gusta molestar a la familia, se siente una carga. Entonces hay que acompañarlos en este envejecimiento. Es muy importante el acompañamiento, el hacerlos sentir importantes y que no son una carga para nosotros, que es la familia. ¿Sí? Bien, seguimos con el baño. La bañera. La bañera tiene que tener una alfombra antideslizante también y las barandas mejor para no que tener se sujeten. Bañera, ¿no? Bueno, en las casas en las que hay, porque hay muchas casas viejas que no las pueden sacar. Que no las pueden sacar. Si no, es mejor no tener y ponerle la silla. Y siempre para que ellos tengan un apoyo para levantarse y afirmarse. Bien, en el inodoro también. En el inodoro también. Bidet también, ¿no? Todo lo que ellos tengan que desplazarse de posiciones, ¿sí? Eso es fundamental. En cuanto a la ubicación dentro de la casa, si hay 2 plantas, siempre en la planta baja. Siempre la planta baja para el adulto y reacondicionar, porque a veces el adulto vive en una casa que ya la familia empezó a irse, los hijos ya están casados y queda el adulto viviendo solo. Entonces hay que acondicionar eso, dejarle facilitarle el teléfono, llamadas... bueno, el nieto o la familia, el hijo, tiene que dejarle bien especificado para que ellos vean en letra grande, prolija, quién deben llamar en caso que tengan un problema. Y, por supuesto, todo en planta baja, evitar escaleras. En caso de un golpe,
me caí, no sé qué me está pasando, porque generalmente es un shock que uno no sabe si se ha quebrado, si se ha lesionado alguna parte del cuerpo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Llamar a sistemas de emergencia. Sí. Si no podemos movilizar al paciente, por supuesto llamar al 911 o al sistema de emergencia que tengan por la obra social de cada paciente. ¿Para qué? Para que este sea evaluado inmediatamente, ya sea dónde se produjo el golpe, porque a veces ellos no se acuerdan y se pueden haber golpeado la cabeza, y todo traumatismo, así como en el niño se evalúa 24 horas, en el adulto mayor también es igual, ¿sí? Se debe dejar en observación, evaluar si hay un golpe de cabeza, se hacen tomografías y todos los estudios pertinentes al traumatismo. Y por supuesto ver también si esa causa no ha sido algo de una patología de base cardiológica, probablemente el paciente tuvo un olvido de alguna medicación o tomó la pastilla para dormir 2 veces, entonces está más mareado, tiene somnolencia y eso le generó la caída. Doctora, desde su experiencia personal y desde la consulta que usted recibe a diario, ¿es muy frecuente este tipo de problemas? Son muy frecuentes y la verdad que hay que, las fracturas de cadera son las más frecuentes y eso se habla mucho con la familia porque, como te decía en un principio, hay que ver si es quirúrgico en ese paciente o no. ¿Sí? Porque hay que cuidarlo y la rehabilitación posterior es lo más importante, ¿sí? La idea de hacer la cirugía de cadera es que el paciente vuelva a tener su vida normal como la tenía anteriormente. Lo que pasa es que estamos hablando del adulto y que es un adulto frágil, ese es el término médico con lo que llamamos patologías de un adulto frágil. El objetivo de esta entrevista tiene que ver proteger a nuestros adultos mayores porque nos hemos enfocado en protegerlos contra el COVID-19. Y nos olvidamos de las cosas que son mínimas, de todo el resto. Son importantes. Y el aislamiento, ¿cómo influye en el adulto mayor? Cuando ha dejado de ver a sus nietos, a sus hijos, ¿cómo los podemos contener? Bueno, existen muchas maneras de contenerlos. La verdad que en nuestro país muchos no tienen el acceso, como hay en otros lados del mundo, a poder hacer videollamadas. Estamos hablando, particularmente me ha tocado abuelos que están solos, que no tienen acceso a teléfonos celulares, que tienen cámaras, que pueden hacer videollamadas con los nietos, los hijos. Es muy difícil, es complicado. Hemos tenido casos de abuelitos que han dejado, se han angustiado, tienen depresión, han entrado, las patologías de base que tienen se reagudizan, ¿sí? Entonces hay que fomentar en ellos el ir a visitarlos, aunque sea manteniendo la distancia, ¿sí? A través de la ventana, a través de la reja, como podamos hacerlo, pero acompañarlos. Si tenemos un vecino que pueda acercarle algo, un libro, una radio, prestarle un televisor, porque la verdad que las condiciones del adulto mayor no son las ideales en la mayoría de los casos. O sea, hay adultos que sí pueden acceder, otros que no. Entonces, desde lo poquito que podamos hacer, participando, no sé, en un centro vecinal, que podamos ir a ayudar a nuestros abuelos, es muy necesario. Teniendo en cuenta que son un pilar fundamental de nuestra sociedad y que todo lo que somos gracias a ellos. Exactamente. Doctora, ahora vamos a compartir con nuestros televidentes el videíto que nos ha facilitado para conocer en detalle y en plano de dibujos cómo debemos ubicar los distintos volúmenes en nuestra casa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. La mayoría de los accidentes ocurren en la casa. Ciertos cambios pequeños pueden ayudar a evitarlos. Ponga una alfombra antideslizante o adhesivos en el piso de la bañera y afuera para evitar resbalar en el suelo húmedo del baño. Coloque barrales en la ducha, cerca del inodoro. Si usted suele levantarse en la noche para ir al baño, deje siempre una luz encendida. Evite utilizar escaleras portátiles en su actividad diaria. Coloque pasamanos a ambos lados de las escaleras de la casa.
Quite los muebles del paso y no deje ningún cable en el piso. Retire las alfombras sueltas en toda la casa. Intente que las sillas, sillones y la cama estén a una altura cómoda para sentarse y levantarse sin dificultad. Si usted tiene mascotas, preste atención al caminar por la casa para evitar que se crucen en su camino. Revise bien las características de su calzado. Este tiene que ser cómodo y con suela de goma, que no resbale ni se trabe en el piso. Realice actividades que favorezcan su postura y equilibrio, tales como gimnasia, algunas caminatas tranquilas o Tai Chi Chuan. Llegamos así al final de Medical Televisión. Muchas gracias por acompañarme en estas entrevistas con profesionales idóneos en cada uno de los temas que vamos eligiendo con la producción del programa. Esta es una nueva propuesta de Canal 9 Multivisión para usted. Gracias por estar ahí.